Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es un gusto compartir este espacio con ustedes. Este conversatorio está dedicado a hablar del respaldo y validación científica, el camino para desarrollar alimentos con mayor valor y credibilidad. Mi nombre es Ángela Delgado, yo hago parte de Axioma B2B Marketing como editora de Manufactura Latam y Metalmecánica. Y pues me complace muchísimo hacer parte de esta conversación que sabemos que es muy importante para la industria y que en verdad esperamos que trascienda realmente este recinto y que se vuelva una conversación muchísimo más urgente y pues que se puedan llevar también muchos insights bien interesantes para sus prácticas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, antes de presentarles a nuestras invitadas, les quiero contar un poquito por qué este conversatorio se originó, digamos, de dónde sale un poco. Y es que básicamente este conversatorio nace de una necesidad, nace de una conversación que todavía está como pendiente, pero que claramente nuestras expertas, digamos que saben que esto es como una necesidad de repente que empezó a surgir y que cada día se vuelve más apremiante para la industria. Y pensando en eso, quisimos como darle un espacio muy importante a hablar de pues básicamente, discúlpenme, perdónenme un momento, pues todo este tema de la validación científica aplicada a la industria de los alimentos. ¿Qué pasa? En los últimos años siento que toda la sociedad, todas las industrias han sido atravesadas por un bombardeo de información pues que cada día como que es más infinito y también una falta también a veces de garantías de realmente saber de dónde viene toda esta información que consumimos. Y esto también hace que, o bueno, esto va muy de la mano con un marketing muy bueno que también nos hace muchas veces no tener clara realmente el origen de las cosas, no poder a veces incluso como cuestionar qué es lo que estamos recibiendo, cómo lo estamos recibiendo. Y de ahí entonces conectamos un poco con la necesidad justamente de la ciencia y de la evidencia como mecanismos para encontrar esas garantías y sobre todo encontrar esas formas de comunicar y generar sobre todo mucha confianza en los consumidores. Y de la mano de eso también está obviamente un cambio en el consumo que en los últimos años ha hecho pues que la gente sea mucho más crítica y esté mucho más atenta y esté en una necesidad constante de estar informada, pero sobre todo de sentir que la información que está recibiendo pues es verídica y es confiable. Entonces, con todo este marco y de la mano de megatendencias como por ejemplo el wellness, que también requiere digamos que requiere de la industria muchísimos más procedimientos, muchísimos más, pues digamos como comprobaciones como para que los productos realmente puedan tener los sellos que dicen que tienen. Esto también le ha generado muchísima presión a la industria. Entonces, digamos que el resumen, y haciendo como una gran introducción un poco larga, yo sé, disculpen, quisimos hoy centrarnos justamente en este rol que está teniendo la ciencia y que están teniendo todos estos desarrollos para entender realmente primero hacia dónde vamos y también cómo podemos mejorar como industria. Y como les decía, pues la idea es que esta conversación trascienda este recinto y realmente se vuelva algo que entre todos podamos empezar a construir. Así que ya después de toda esta súper introducción, quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Arranco con Viviana Echeverry, quien es CEO de Padam Bienestar y presidenta del Consejo Asesor del Clúster de Agroalimentos de la Cámara de Comercio de Medellín. Por el lado de Padam, pues Viviana ha vivido justamente como todo este tema de qué implica realmente para el desarrollo de producto tener todas estas comprobaciones y trabajar de la mano de la ciencia básicamente. Y esto le ha permitido obviamente a la empresa tener muchísimos reconocimientos y galardones que justamente premian este tema de la innovación. Entre ellos se destacan el Premio a la Innovación Alimenticia de Food Tech Summit y Expo, y también una nominación al World Food Innovation Award de Fonambeth en Londres. Todos estos reconocimientos básicamente hablan de cómo la empresa logró integrar dentro de su estrategia el tema de la validación científica, cómo convertirlo realmente en el centro de toda la estrategia. Entonces, pues digamos que desde ese lado Viviana nos va a contar muy bien y cómo lo vivió y cuáles son como esos desafíos.
pero también como vocera del clúster ha podido como reunir todas esas grandes preguntas y necesidades que tiene el sector realmente, convertirse en una vocera de esas necesidades y un poco una abanderada también pues de todo este tema de la evidencia científica y el rol que tiene para la industria de alimentos. Entonces, Viviana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Perdón, estas introducciones larguísimas, pero vale la pena hacerlas. Sí. Muchísimas gracias. Y ahora también quiero presentarles a la doctora Mónica Cala, que es investigadora líder core metabolómica de la Universidad de los Andes y líder del Centro de Metabolómica en Colombia, MedCore. Mónica también es miembro fundadora del Latin American Metabolic Profiling Society y pues digamos que su experiencia va más allá de los 15 años básicamente trabajando con aplicaciones bioanalíticas y una especialidad en el desarrollo y validación de métodos analíticos mediante técnicas de separación y análisis espectrométricos. El trabajo que ha hecho Mónica desde la academia ha sido muy fundamental también justamente para tener esta conversación hoy, porque básicamente ha trabajado en una disciplina que permite comprender cómo interactúan los alimentos con nuestros organismos y cómo generar la evidencia necesaria para respaldar científicamente nuevos desarrollos de la industria. Entonces, el rol de Mónica en esta conversación es sumamente importante para entender cuál es el puente entre la academia, la ciencia y la industria. Entonces, de verdad, es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar acá y empezar a fortalecer esos lazos entre la academia y la industria, que creo que nos falta trabajo por hacer. Completamente de acuerdo. Y de verdad que eso es lo que más queremos, que esto como que trascienda y se vuelva como no una conversación de solo este lugar, sino que sea como algo más que podamos trabajar como industria. Y bueno, ya ahora sí para arrancar, yo quiero arrancar por algo que mencioné mucho en toda la introducción, que fue el tema de la innovación, y es que normalmente cuando hablamos de innovación, especialmente en la industria de alimentos, hablamos de integrar, no sé, ingredientes nuevos o nuevas técnicas, nuevas tecnologías, pero hay una gran pregunta que surge detrás de eso y es realmente ¿cómo podemos nosotros demostrar que lo que estamos produciendo realmente cumple con la función con la que ha sido creada, ¿no? ¿Qué es lo que nos da como esa certeza de alguna manera? Y basado en eso, y creo que acá el punto clave es la validación científica, quiero arrancar con una pregunta para las dos y es ¿por qué creen que estos elementos, validación científica, evidencia y respaldo técnico, hoy ya no son un valor agregado, sino que son un factor clave justamente en el desarrollo de alimentos? Si quieres, arrancamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Expo IA y bueno, a todos los que estamos aquí. Como tú lo mencionas, es una conversación que tenemos pendiente y creo que se tienen que dar muchas más alrededor de este tema, porque es una industria, o sea, la industria wellness ya está valorada en 6.8 billones de dólares, incluso es 4 veces más grande que la industria farmacéutica a nivel mundial y dentro de esta categoría cabe todo lo que es alimentos funcionales, es un tema al que ya escuchamos hablar todos los días y es una categoría en la que nosotros como PADAM incursionamos hace 8 años en Colombia no se hablaba de este tema y nosotros decidimos incursionar en esta categoría con todos los pronósticos de mercado en contra, con ingredientes que nadie conocía en nuestro país, pero con ese propósito muy claro de que queríamos crear matrices para transformar la salud y el bienestar de las personas. Pero viendo lo que estaba pasando afuera y cómo es de fuerte la regulación afuera con este tipo de matrices alimenticias, yo decidí desde el comienzo, cuando empecé a diseñar estos productos, hacerlo de manera correcta. ¿Esto qué significaba? Es, venga, ¿qué está pasando en las regulaciones de afuera? ¿Qué exigen para usted poder decir que un alimento es funcional? ¿Y qué tenemos desde PAM como empresa muy pequeña, como el 95%, por ejemplo, de las empresas del clúster, que todas son pequeña y mediana empresa? ¿Qué tenemos estas empresas que hacer? Lo mínimo para poder declarar que un alimento es funcional. Entonces empezamos con un trabajo muy fuerte, incluso desde el principio con la academia, con este clúster que es tan fuerte en nuestra ciudad. Y es muy importante porque esto ya es un tema también de transparencia con el consumidor. Es una categoría que aún sigue siendo muy nueva, pero que tiene muchas promesas y poca evidencia. Sabemos que ya hay muchas marcas diciendo que este alimento sirve para X, para Y, porque usa un ingrediente que funciona para eso, pero ya no es suficiente con eso, ya tenemos que ver qué hace ese ingrediente dentro de una matriz.
y creo que eso es lo más importante, validar matrices completas, no ingredientes solos. Entonces yo creo que este tema de validación cobra mucha relevancia porque también se trata de construir confianza con el consumidor. Y para mí, yo que estoy súper metida pues en ferias internacionales, en entornos internacionales, lo que veo es que el futuro va a pertenecer a las empresas que sepan combinar innovación, sostenibilidad y sobre todo validación científica, y que la confianza del consumidor va a ser el mayor activo competitivo de las empresas de alimentos. Es un tema de confianza y de transparencia. Bueno, ya les he dicho muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Yo creo que desde de la parte científica pues me uno a las palabras tuyas, completamente de acuerdo. Creo que sin duda los retos hoy en día y por los cuales la evidencia científica es algo que es muy necesario es porque los consumidores somos mucho más exigentes. Hoy en día los consumidores quieren saber qué tiene un producto, pero no solamente qué tiene, si realmente lo que tiene el producto hace un efecto en el consumidor. Y yo creo que hay un desafío muy grande, tú ya mencionaste varios de los desafíos de no solo pensar en un ingrediente, sino de ir a evaluar qué pasa. Y en ese aspecto creo que la parte y la evidencia científica es indispensable para entender si está el ingrediente en el producto, que una matriz lo tenga no necesariamente implica que esté en el producto, si ese ingrediente, por ejemplo, se mantiene a lo largo del procesamiento de este producto, si se mantienen esas concentraciones al final en su vida útil. Y luego de todo eso, cuando llega al consumidor, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo consumo? ¿En realidad es biodisponible? ¿En realidad llega a hacer un efecto? ¿Hace el mismo efecto en todas las personas? Una de las grandes cosas en las que hemos empezado a trabajar es en la medicina de precisión, en la nutrición de precisión, y hoy en día tenemos claro que el mismo componente bioactivo no tiene un efecto igual en todas las personas, incluso genéticamente idénticas, ¿no? Entonces eso es muy importante porque ahí es donde la evidencia científica puede acompañar. Tú mencionabas algo muy importante y es, lo empezamos a hacer desde el comienzo de la mano de la academia, y es donde puede acompañar ese desarrollo también del producto. Hay algo que también mencionabas que me parece muy útil y es que la evidencia científica puede abrir a nuevas ideas de innovación. Yo en mi cargo del core de metabolómica atiendo muchísimos servicios, usuarios de industria e investigación y, por ejemplo, en las tendencias que nos llegan con relación a la microbiota y el efecto que tienen los alimentos, casi todos los usuarios llegan solicitando lo que empezamos a notar que es importante, ácidos grasos de cadena corta, un montón de compuestos que son muy relevantes, ¿cierto? Y lo primero que yo les pregunto, ¿por qué solo quieres analizar eso? ¿Estás seguro que tu producto solo tiene un efecto en eso? Entonces, cuando empezamos a integrar otros tipos de tecnologías, podemos de hecho caer en cuenta o descubrir que el producto puede tener un beneficio más allá de lo que todos los actores están reportando. Y ahí es donde se empieza a volver tan valioso empezar a trabajar con nuevas tecnologías avanzadas. Entonces, creo que es algo que hoy en día hay que hacer, hay que acompañar y pues bueno, creo que tenemos que empezar a tener las conversaciones en cómo lograr conectar estos dos aspectos y también desde nuestro lado de enfoque científico ayudar a que eso pase más rápido, ¿no? No todas las empresas tienen las capacidades de tener un área de innovación y desarrollo, pero eso no debería limitar la innovación en esto. Entonces, creo que ese es uno de los puntos muy, muy críticos. Buenísimo. Acá quiero conectar con dos cosas. Uno, primero mencionabas el tema de las empresas y de las capacidades. En el caso de Padam, por ejemplo, ustedes decidieron obviamente priorizar esto desde el principio. ¿Por qué? ¿En qué momento como que saltó la ficha de es por este lado y no priorizamos marketing, no priorizamos expansión, no priorizamos otras cosas que para muchas startups son el punto de partida, sino que decidieron centrarse en eso? ¿Cuál fue como ese clic? Fue un tema personal, o sea, Padam nació porque yo tengo ovario poliquístico y durante muchos años busqué cómo podía sanar esta condición a través de los hábitos y la alimentación y me encontré con una receta que es la leche dorada, que es nuestro primer producto y sigue siendo el producto estrella de Padam, pero yo la compraba en Estados Unidos y mi cuestionamiento siempre era, ¿yo cómo sé que esto sí tiene lo que dice que tiene? O sea, ¿yo cómo sé que un alimento funcional que compro en Europa o en Estados Unidos sí es lo que yo estoy comprando? Entonces, cuando esta idea nació, yo dije, bueno, esto uno lo ve como algo muy costoso
y este es el llamado pues a los que son empresarios acá, porque uno siempre lo deja por allá en la cola, lo ve como un gasto y no como una inversión estratégica. Y a mí esta inversión en evidencia científica me ha valido todos los reconocimientos internacionales, me ha valido poder abrir otros mercados de manera muy fácil, y lo más importante es hablar el mismo lenguaje que hablan los profesionales de la salud, que son los que recomiendan mi producto. Entonces, PADAM nació siendo una empresa muy de nicho, porque todo el mundo me decía como, venga, pero es que esto es muy difícil de masificar, ¿quién conoce esos ingredientes, los adaptógenos, los hongos? Pero yo hice una jugada estratégica y fue, voy a empezar por el gremio de los profesionales de la salud. Entonces, obtuvimos un aval médico de la Asociación Colombiana de Endometriosis y con ellos hicimos nuestra primera validación con mujeres que tenían una endometriosis ya de grados muy avanzados, tomando leche dorada, y se hicieron unas mediciones en biomarcadores en inflamación. Y esto fue muy empezando la empresa, y esto nos abrió un panorama impresionante con todo el gremio de profesionales de la salud. Entonces le empezaron a recomendar nutricionistas, médicos funcionales, nos empezaron a invitar a eventos de microbiota intestinal, o sea, todos los paneles de médicos, los eventos y congresos médicos en Medellín y en otras partes del país nos invitaban como marca de alimentos aliada, y esto fue por esta primera validación. Ya de ahí, todos los concursos de emprendimiento que yo me empecé a ganar, estos recursos los empecé a invertir en investigación y desarrollo. El otro fue uno que se llamaba la FIA Innovators, con una entidad que se llama Impact Hub en Suiza. Suiza es el ecosistema HealthTech más grande del mundo, y ellos decían, bueno, queremos startups latinoamericanas, foodtechs y healthtechs que quieran invertir en evidencia científica, porque necesitamos desarrollar alimentos que de verdad cumplan lo que dicen. Y estos recursos los invertimos en un estudio intervencional con la Universidad de AFID y con Astrolab Bio, y aquí hicimos una prueba de validación de que sí regulaba la microbiota intestinal, de que sí generaba unos metabolitos importantes después del procesamiento del alimento, y de ahí yo ya dije, no, es que por aquí es el camino, porque fuera de eso empezó a generar una confianza con mis consumidores impresionante. Entonces los consumidores de PADAM son consumidores que compran tranquilos, que saben lo que hay detrás de la marca y que tienen un aval de muchos médicos, no solamente de la Asociación Colombiana de Endometriosis, sino de muchos más médicos, y siento que ese sí es el camino para la categoría de alimentos funcionales, y no lo podemos ver como algo costoso, porque hay muchas entidades que ya están financiando estos estudios. Yo les estaba contando ahorita en la mesa que yo soy la presidenta del Consejo Asesor del Clúster de Alimentos, aquí también está Lucas, que también está en el clúster, y desde allí se están desarrollando muchos proyectos, incluso convenios con el área de biociencias de Sura, con la Universidad CES en Medellín y con muchas universidades para poder hacer validaciones para empresas pequeñas. Entonces yo creo que sí es posible y es algo que cada vez estamos viendo más en Colombia. Y por último, pues para cerrar la respuesta, Colombia es un país potencia en bioeconomía, tenemos una biodiversidad gigante. Entonces lo que nosotros decíamos desde el clúster es, venga, no validemos ingredientes aparte, porque no sacamos una lista de ingredientes prioritarios en Colombia y llevamos esos ingredientes primero a validaciones y segundo a instancias ya regulatorias para que no los aprueben y toda la industria los pueda usar. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento en la mesa de ingredientes, priorizando para que podamos usarlos en toda la industria. Buenísimo, y creo que eso hace parte también justamente de tener estas conversaciones, porque creo que cualquier tipo de innovación o cualquier tipo de mecanismo nuevo asusta, y de entrada la gente se queda un poco desde ahí, como desde el miedo de es muy costoso o nos va a costar muchos recursos más allá de los económicos, y resulta que hay mil cosas que se están haciendo pero que probablemente la mayoría no sabe. Quiero hacer una pregunta que me surgió de lo que comentabas, de todo lo que se está haciendo también desde la academia, y es clarísimo que, digamos, todo el material y recurso que están utilizando en empresas como PADAM nace claramente de la academia, de investigaciones, de un trabajo muy juicioso que se ha venido haciendo, pero sí es cierto que de repente esa información no llega a las empresas. ¿Tú dónde crees que está el desafío principal de que no llegue y también cómo se puede acortar esa brecha para que sea más accesible obviamente a las empresas? Bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de los dos sectores, ¿no? Hay un desafío grande, es que creo que acá todos manejamos lenguajes diferentes. El lenguaje de quienes desarrollan los productos, el lenguaje del consumidor, la parte de marketing, veamos las charlas esta mañana, el lenguaje regulatorio y luego pues el lenguaje científico de la academia. Yo creo que históricamente, incluso desde la academia ha sido un proceso, y sobre todo hablo desde nuestra institución, desde la Universidad de los Andes, hemos venido haciendo mucha reflexión en cómo hacer para que en realidad conectemos, ¿no? Cómo hacer para, si queremos impulsar el país, debería ir más allá de solo lo que hacemos
en la universidad. Y parte de lo que queremos ahora es el desafío de sacar a la universidad de la universidad, y eso no es solo a través de divulgación científica, sino también de impulsar las cosas que son importantes para el país, y la bioeconomía es una de ellas, ¿no? Entonces, en todas esas reflexiones, y sobre todo en lo que yo estoy de los Core Facilities, en esta gerencia, es cómo poder conectar, porque no lográbamos hacerlo. Y de hecho yo recuerdo cuando se creó Medcore, una de las primeras cosas que me dijo el rector en su momento fue: quiero que esto atienda y ayude a la industria. Y yo decía, bueno, eso fue hace varios años, ¿cómo vamos a hacer ciencias ómicas tan fácil? No hay como esa conexión, había muchos desafíos. Entonces yo creo que sin duda es hacer una reflexión de qué tenemos que adaptar cada uno, no es solo la industria adaptándose a lo que necesita la academia, es también como academia entender que tenemos que adaptar tiempos de respuesta, tenemos que adaptar qué es lo que necesita. Muchas veces desde la academia, cuando una industria accede a un investigador o un profesor, inmediatamente es una tesis, maestría, doctorado, y realmente eso a veces no cumple los tiempos o la expectativa que se necesita para hacer una investigación aplicada a evaluar un producto. Entonces yo creo que se debe mantener un equilibrio entre las vías tradicionales de trabajo en conjunto con la academia, a través de estudiantes, formaciones, pero sin duda la apuesta que estamos haciendo como universidad es crear una nueva línea que tenga una forma de atención directa, por ejemplo en nuestro caso, a la industria. Es como desde los Core Facilities, que son centros especializados en tecnología, que queremos tener tecnología de punta, que de hecho a la academia traer a Colombia tecnología que no exista en el país, que podamos empezar a hacer esas cosas acá, cómo hacemos para tenerlo y además cómo hacemos para conectarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay varios aspectos que hemos adaptado. Aprovecho esa pregunta para decir que una gran apuesta de este año en la universidad, y que dentro de poco espero que empiece a sonar mucho, es The Lab. The Lab, acá está Javier Ardila es el gerente. Es una apuesta que estamos haciendo para crear un canal de contacto de la universidad con la industria. ¿Por qué? Porque llegaba alguien de la industria a Mónica y me decía: no, yo traté de contactar a la universidad y estuve y nunca me contestó, y el correo mucho tiempo y no pudimos contactar, y luego quería otra cosa y no fue posible conectar. Entonces pues el primero es crear un puente donde alguien que entienda las necesidades y ese lenguaje conecte y lo baje a las capacidades de la universidad. Entonces esta apuesta es como el portafolio de servicios tecnológicos y de innovación que Uniandes puede darle al ecosistema de innovación. Entonces estas cosas creo que se necesitan no solo de Uniandes, sino de todos, empezar a unir eso de nuestro lado. Y para no extenderme mucho, también creo que hay que hacer la reflexión desde la industria y el ecosistema de innovación, y yo creo que Viviana mencionó algo importante, y es que la investigación no es un gasto, la investigación es una inversión, y eso es el primer, creo que mensaje importante. Como hemos hecho cosas súper exitosas desde estas ciencias ómicas que yo creía que no se iba a poder, pero algunas no han sido posibles porque el lenguaje cuando nos acercamos a los empresarios es: esto me vale esto, y cuánto retorno me va a traer esta investigación. Y yo a algunos les decía: si yo supiera el resultado y cuánto me va a traer, no sería una investigación. De hecho, para eso la estoy haciendo, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es una reflexión importante, en que la investigación no necesariamente es costosa. Yo creo que en un momento las universidades sí decíamos: si es a la industria, pues vale más, ¿no? Eso lo hemos cambiado, y de hecho nosotros tenemos un área que es a la industria, si es investigación e innovación. Entonces hay que pensar a ver desde la industria que primero no es cara, no es tan costosa hacerla, hay que acercarse y borrar ese mito, y bueno, si ya de verdad es costosa, ok, evaluar y revisar, en que ya hemos ido evolucionando y sabemos hacer investigación muy corta, muy rápida para solucionar problemas a la industria, y que sí trae una inversión y un retorno, y muchas veces no es necesariamente dinero ya en un producto, en algunos sí, porque hemos empezado a implementar esto por ejemplo, en procesamiento industrial, y si disminuimos días de procesos, eso al final es muchos recursos en producción, pero tiene un impacto muy importante en la evidencia y en la confianza. Entonces tal vez no hay un retorno inmediato cuando haces una investigación,
pero sí es un retorno muy importante en confianza y en clientes, consumidores a largo plazo que saben que eso es importante. Y yo creo que el otro punto es que hay que contarlo más. Entonces yo creo que hay muchas, cuando entras a revisar y empiezas a conversar con la empresa en Colombia, hay mucha innovación, hay mucha investigación detrás de, pero tal vez no todos la conocemos, ¿no? Entonces, en tu caso, cuando se empezó a divulgar todo esto que se ha hecho en el producto, genera curiosidad. Entonces, yo creo que hay una necesidad desde toda la parte de divulgación de la industria también de empezar a mostrar este respaldo científico que no necesariamente es un claim y no sirve para hacer un claim, pero que sí da mucho soporte al consumidor. Entonces, creo que son varios de los puntos para trabajar. Sí, es como que al final era lo que hablábamos, creo que en una conversación previa, que es tratar de enlazar como todas las partes, porque no puede ser una sola jalando y las otras yendo detrás, sino es como un poco empezar a unir esfuerzos. Yo creo que este es como uno de los propósitos más grandes y también creo que de los retos, porque es también como cambiar dinámicas que han estado como establecidas, ¿no?, desde siempre. Pero bueno, quiero continuar con algo que me parece, esto es medio curiosidad un poco. Te quería preguntar, Viviana, desde la experiencia que ustedes tuvieron con todo este tema del respaldo científico y cuando empezaron a integrarlo dentro de sus procesos, quiero preguntarte por los tiempos, ¿en qué etapa se empieza a incluir todo este tema? Porque a muchas empresas les pasa que hacen verificaciones cuando el producto ya está avanzado o incluso terminado, ¿no? Entonces quiero preguntarte en qué etapa arranca y esto qué implicaciones tiene para el éxito como tal del producto o del ingrediente al final. Yo creo que depende mucho del producto, de la etapa, del mercado hacia el cual vas a dirigir el producto, el tipo de consumidor. Ahorita lo veíamos con Lucas, es muy importante definir hacia quién va dirigido. Cuento el caso de AdaptaGat, que fue el producto nuestro que se ganó el reconocimiento en los World Innovation Food Awards en Londres. Nos lo ganamos en 2 categorías muy retadoras, que fue mejor producto funcional y mejor innovación de salud. Me llamó mucho la atención primero que éramos la única empresa latinoamericana nominada. Entonces yo preguntaba como, ¿pero dónde están todas las empresas de Latinoamérica? Y nos decían, ninguna hace validaciones científicas. Entonces solamente lo hacen los grandes. Y yo me quedé como de una sola pieza y ellos no podían creer que PAN fuera una empresa tan pequeña, porque nosotros seguimos siendo una empresa muy pequeña. Esta validación la hicimos en el minuto cero, o sea, desde que yo me senté a conceptualizar este producto, es un producto diseñado para regular la microbiota intestinal, para la inflamación intestinal, y era una problemática que estábamos viendo, no solamente mujeres con endometriosis, porque la marca nació fue por eso, en todas las personas vemos que el 30% de la población mundial sufre de problemas gastrointestinales, y queríamos sacar un producto para abordar esta dolencia. Ahorita hablamos de las intolerancias a la lactosa. Para mí esto es un tema ni siquiera del producto como tal, sino de que hay un problema en la microbiota de los seres humanos. Entonces, para mí, crear este producto desde cero fue, venga, primero, investiguemos qué ingredientes tienen esa capacidad. Segundo, pues hagamos una validación de la matriz completa. Y esta fue la validación que hicimos con los recursos de la empresa de la entidad de Suiza. Y yo tuve consultores en Basilea, Suiza, que se sentaron conmigo a desarrollar qué ingredientes teníamos que tener, en qué cantidad, cuál era la dosis funcional de cada uno de ellos y finalmente decidir con qué empresa íbamos a hacer la validación. Y aquí encontramos a Astrolab Bio, una empresa de biotecnología aplicada a los alimentos, y con ellas decidimos hacer una metodología del ensayo exploratorio intervencional, pero el producto todavía no existía. O sea, hicimos la validación con el prototipo. Okay. Y ya cuando validamos que sí tenía un efecto de regulación de la microbiota, fue que decidí lanzarlo al mercado. O sea, para mí era también un experimento, pero ¿qué pasa? No era mi primer producto, o sea, era mi 7º producto. Yo no sé si yo hubiera tenido la capacidad de hacer una validación en una etapa más temprana. La hice con la Asociación Colombiana de Endometriosis, pero yo ya llevaba 2 años en el mercado, yo ya había validado este producto en el mercado. Entonces yo creo que también es encontrar como ese equilibrio de qué quiero yo, pero para mí también era un tema personal, o sea, yo quería poner mi cabeza tranquila en la almohada y decir lo que yo estoy vendiendo realmente funciona. Y todavía hay muchas cosas que hacer, porque yo creo que ninguna matriz, o sea, los alimentos interactúan con la bioquímica, o sea, yo no puedo validar al 100% la funcionalidad de un alimento porque hay muchas variables que lo afectan, pero por lo menos sí tener
unas validaciones básicas que para mí, por ejemplo, han sido medición de capacidad antioxidante, que es muy sencilla, Mónica me corregirá, pero no es cara, es sencilla. Otra muy importante es la caracterización físico-química de la matriz, qué ingredientes tiene, qué compuestos bioactivos tiene. Esta también es muy sencilla, las universidades incluso tienen muchas capacidades en este momento para hacerlas. Y ya pues el sueño de todos y el sueño mío es lograr a validaciones ya de no solamente biodisponibilidad, porque creo que es lo que más hablamos, hay validaciones de bioasimilación, bioaccesibilidad, y son 3 conceptos súper diferentes. Entonces yo creo que es simplemente proyectarse, que desde que usted empiece una empresa de alimentos funcionales, tiene que tener esto en su presupuesto. O sea, ya yo creo que en Colombia va a llegar una regulación en algún momento un poquito más rigurosa, en donde ya no vamos a poder solamente declarar, tenemos que demostrar. Así sea para, no, yo no pongo claims en empaques, pero así sea para usted ir a decirle a un consumidor en sus redes sociales que sirve para algo, va a tener que tener una validación científica. Me parece un excelente punto, porque esto creo que también lo conversamos en algún punto, y es como lo del marketing, que el marketing también tiene un gran rol en todo esto, y es más allá de lo que le estamos vendiendo, realmente cómo podemos demostrar que sí es así, ¿no? Además que uno no sabe qué implicaciones está teniendo para otras partes de la salud de la persona, otras partes del cuerpo, es como, bueno. Y mencionaron un tema que me parece clave, que es regulaciones. Quiero entender cuál es el estado de las cosas en este momento en Colombia, cómo se está moviendo ese tema, qué tan estricta está la regulación respecto a regulaciones internacionales, y también qué le falta un poco como para empezar a formalizarse un poco más, si es que se requiere. Bueno, Mónica, la borda suben. No, ha sido un gran reto para nosotros, porque en Colombia todavía, digo yo, hay un limbo regulatorio en temas de ingredientes, de conceptos de alimentos funcionales. El INVIMA todavía no hay una definición concreta de qué es un alimento funcional de caras a la industria. Entonces, a mí me ha tocado ir a varias salas especializadas, me ha tocado, como les conté ahorita, que hice una pregunta, retirar productos del mercado, yo ya vendo en almacenes de cadena, y ha sido todo un reto, y no es por negligencia regulatoria, creo que simplemente no hay un marco regulatorio coherente. Y mi llamado, sobre todo si aquí hay alguien de las entidades regulatorias, es a, venga, construyamos ese marco en conjunto. O sea, no puede ser que las regulaciones de alimentos, somos un país sobreregulado, o sea, todos aquí vivimos el reto de la ley de etiquetado, de los sellos. En mi caso a mí me tocó reformular porque yo tenía sello de exceso de grasa saturada por el coco, por el aceite de coco, y la gente me escribía y me decía, eso no pues que era saludable, por el mismo desconocimiento del consumidor. Y aquí lo que estábamos logrando con esta regulación era, todos sabemos que tiene muchos vacíos técnicos, y lo que estábamos logrando era satanizar ingredientes y compuestos que son buenos para el cuerpo, como lo son el caso de las grasas. Y pues yo creo que aquí el tema es que la regulación todavía es muy ambigua, y yo lo que hago es coger regulaciones de otras partes del mundo. Tenemos la regulación FOSHU, que es la japonesa, que es la más robusta del mundo, pero son regulaciones que para los alimentos funcionales exigen estudios clínicos, y estos estudios son demasiado costosos. Está la EFSA, que es la europea, que también es muy robusta. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar esas regulaciones y mirar qué podemos como tropicalizar, por decirlo así, porque todavía somos una industria que no tenemos la capacidad de cumplirlas, pero sí como empresarios de la industria sí tenemos que mirar hacia allá, porque yo lo veo como un camino muy largo, pero que hay que empezar a dar pasos. Entonces sí siento que si aquí hay personas de los entes regulatorios, las invitaciones son a las mesas de trabajo de las cámaras de comercio, tenemos un montón, en la de Medellín tenemos mesa de nutrición especializada, mesa de ingredientes, tenemos entidades como Agrosavia, como la Universidad CES, bueno, hay un montón de personas que viven y respiran tema de alimentos funcionales y que estamos sentados en mesas de trabajo y estamos levantando la mano en venga, necesitamos esa regulación urgente, porque hay muchas promesas de marcas de cara al consumidor, y eso tampoco está bien. O sea, nadie sabe qué está comprando en este momento y si es funcional o no. Entonces, sí, me parece muy importante que necesitamos un marco regulatorio coherente y que sea un equilibrio, porque también todos tenemos que vender. O sea, yo también, a mí todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a invertir esa plata en investigación si vos todavía sos un producto de nicho, todavía sos una empresa pequeña, ¿por qué no creces capital de trabajo? Pero realmente para mí era también un compromiso, porque yo muchas veces me quito el sombrero de PAM y me pongo el sombrero de la industria, pues en mi rol en el consejo asesor y en el clúster, y para mí es muy importante bueno, también soy mentora de emprendedores de la industria de alimentos, y para mí es muy importante ser ese referente de, venga, que sí se puede siendo una empresa pequeña validar. Claro, es verlo desde todos los puntos, ¿no? Porque también pasa que si uno lo ve desde un solo lado, pues es como, pero ¿por qué no lo están haciendo?
no es tan sencillo y hay bastantes obstáculos en el camino. Quiero hacerte una pregunta, Mónica, sobre cómo ves, digamos, en este momento las capacidades científicas que tiene el país justamente en el tema de desarrollo de alimentos funcionales con respaldo científico. ¿Cómo evalúas tú, digamos, el escenario actual y tal vez cuáles son como las predicciones que podrías hacer a futuro de qué serían esos pasos a seguir como para sacarle realmente provecho, por ejemplo, a una despensa tan rica y tan extraordinaria como la que tenemos nosotros? Yo creo que hay muchas. En realidad, el país ha construido muchas capacidades en los últimos años, en todas las etapas, ¿no? Porque creo que acá hay varias etapas del proceso a considerar. Yo quiero aprovechar esto un poco para hablarles de esas tendencias que vemos y que desde lo que hacemos y hemos querido empezar a impulsar en el país, desde las ciencias ómicas, desde lo que yo hago de la metabolómica, como qué capacidades y qué tendencias hay, que al final es en lo que me especializo. Creo que desde las etapas de producción de los alimentos y cuando estamos buscando ingredientes, creo que es donde hay más capacidades. Creo que en realidad, como tú decías, hay muchos laboratorios, las mismas empresas tienen laboratorios para caracterizar muy bien sus matrices, sus alimentos. Entonces creo que en esto hay capacidades de sobra en todas las regiones del país ya, en términos de caracterización, algunas más robustas que otras, pero las hay. Yo donde creo que hay un punto muy importante es en esa caracterización también, en explorar nuevas cosas, y cuando exploramos nuevos ingredientes que necesitamos caracterizaciones mucho más avanzadas. Entonces tú hablabas de la biodiversidad. Entonces la biodiversidad es un potencial enorme, pero por sí sola no implica innovación, no implica desarrollo. Hay que transformar, hay que demostrar, hay que saber qué tiene, hay que ver si se puede usar de forma sostenible. Entonces ahí hay ciertos desafíos para hacer. Y luego están todas las demás etapas, que es ya en la producción de los alimentos y en el consumo. Y desde eso quiero aprovechar para hablarles muy breve de lo que vemos en tendencias de ciencias ómicas. Yo me especializo, les dije, metabolómica. No sé si todos saben, ¿alguien acá ha trabajado con metabolómica? ¿Cuántos saben qué es la metabolómica? Levantando las manos. Uno. Bueno, entonces me voy a tomar 2 minutos para hacer clase de metabolómica. Parte de esto, la metabolómica no es más que otra ciencia ómica que estudia los metabolitos, ¿no? Así como la genética estudia los genes y la proteómica las proteínas. Entonces al final es ese análisis de los metabolitos. Y los metabolitos se han analizado siempre, ¿cierto? Y los caracterizamos y todo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el cambio al que queremos migrar con esta ciencia ómica? Es a dejar de pensar en metabolitos aislados, algunos de interés. Por ejemplo, en el café siempre se analizan los ácidos clorogénicos, súper importantes. Pero ¿qué más tiene el café? ¿Qué más puede tener en propiedades? Entonces, la tendencia es pasar de pensar en unos compuestos determinados que ya conocemos como bioactivos y que pueden ser funcionales, a analizar todo ese conjunto en una matriz y empezar a explorar qué más hay. Entonces, la metabolómica es esa disciplina que estudia esos metabolitos y pues que tiene una capacidad muy importante porque se aplica a cualquier organismo. Eso implica que yo puedo entender desde la metabolómica, los metabolitos reflejan lo que pasa con las condiciones genéticas, pero también con el entorno o el ambiente. Y esto aplica desde nosotros, cuando consumimos algo y respondemos diferente a lo que consumimos, hasta para una planta cuando está sometida a diferentes condiciones de estrés, de lluvia, altitud. Un aguacate tiene diferente composición si está a 1000 metros, a 1500 o a 2000 metros, eso todos lo sabemos, pero que cambia, ¿no? Entonces, esto es como el gran potencial de estas ciencias ómicas. Y por ejemplo el año pasado hicimos una escuela que queríamos, nos faltó divulgar más en la industria, conectar y enseñar cómo esas capacidades se pueden aplicar en toda la cadena de producción, desde mejorar producto, mejorar el procesamiento y mejorar consumo, ¿no? Entonces, parte para contarles muy rápidamente algunos ejemplos. En todo podemos aplicarlo, ¿no? Desde en producción, denominaciones de origen, autenticidad, ingredientes diferenciales, entender qué pasa. Vuelvo al aguacate o al café, por ejemplo, que trabajamos tanto con café, con cacao.
qué es diferente en estos productos o cómo la diferencia de composición nos da para diseños de productos completamente diferentes, perfiles diferentes para los consumidores. Luego tenemos autenticidad, que es muy importante. Por ejemplo, hay muchas industrias en Italia, mozarelas de búfala, mieles, que son muy costosas, aceites, utilizan ya estas huellas metabólicas, ya no monitorean unos metabolitos, sino toda la huella para decir esto es o no es, este producto es auténtico o no, está adulterado. Luego tenemos el mundo donde hemos sido muy reconocidos en esto, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, y es en emplear esas estrategias ómicas para mejorar la calidad de los productos. Entonces, en el procesamiento, una matriz cuando están las diferentes etapas de procesamiento industrial, térmicas, enzimáticas, fermentación, se modifica. Entonces, todos hablamos de los microorganismos, analizamos los microorganismos, son súper importantes, por ejemplo, en fermentación, ya que esta mañana era lácteos el tema. Están los microorganismos, pero ¿qué hace? El efecto de esa fermentación es los metabolitos que produce y realmente no basta con decir tengo tantos, coloco este microorganismo y por eso va a pasar esto. De hecho, es parte de lo que debo explorar. Entonces, hemos trabajado muchísimo en todo lo que es fermentación de precisión, en explorar nuevas tecnologías, por ejemplo, con Colcafé, empleando membranas de ultrafiltración para desarrollo de nuevos ingredientes, evaluando fermentaciones en cultivos starters en cacao, mejorando la calidad de un café de baja calidad que tiene una calidad comercial, intentando cómo a través de fermentación podemos llevar esto a un café de especialidad. Entonces, acá es donde se necesita entender a ese grano de café, por ejemplo, como un todo, ¿no? Como lo que viene genéticamente, como lo que viene del proceso que hago y que hacen que generen cambios. Y pues por último, en el consumo, ¿no? Creo que es donde es aún más potente esto, es en poder entender. Entonces, por ejemplo, con Viana decíamos, ella ha hecho todos los estudios de metagenómica, yo le decía, ¿ya hiciste metabolómica? Es súper importante entender no solo la microbiota, de hecho, analizar la microbiota, tomar una muestra de sangre en el mismo momento y entender qué microorganismos producen qué metabolitos y cuáles realmente pasan y se encuentran en el torrente sanguíneo haciendo un efecto, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que es tan crucial y donde siempre la invitación a explorarlo, porque tenemos ideas muy sesgadas de que va a haber un efecto en tal y tal cosa, y cuando lo analizamos y vemos los miles de metabolitos en un solo análisis, pues entendemos qué otros efectos benéficos tiene, si no hay efectos adversos, y aquí es donde es tan importante pues no olvidarnos que al final somos un sistema biológico y no son unos puntos en particular, sino es como un mapa completo. Entonces, en eso hay capacidades, ya las tenemos. Nosotros montamos este primer centro de metabolómica en el país, llevamos 6 años, tenemos una red también en Latinoamérica, en Europa, conectamos a las empresas con quienes hacen digestiones in vitro, simulación de consorcios de intestino, de diferente parte en el intestino, para ayudar a hacer como esa red de… Entonces, sí hay muchas capacidades, creo que es empezar también a contarlas un poco más porque no lo hacemos mucho realmente. Entonces, sí, de ahí la necesidad de seguir teniendo estos espacios. Quiero insistir mucho en eso porque, como se dan cuenta, nos falta todavía entender muchísimo el tema. Ya quiero hacer realmente tengo como 37 preguntas más, pero para ir cerrando un poco la conversación y un poco a modo de reflexión, quería primero preguntarles sobre las prácticas de la industria. Si ustedes pudieran definir algunas de las prácticas que cambiarían y que de repente no le están aportando tanto a esto, sino que nos están obstaculizando de pronto un poquito el avance en este tema, ¿cuáles serían? O si no hay, y más bien las podemos, no sé. Yo creo que hay que definir mejor las reglas del juego en esta categoría. Y sí creo que nos falta rigurosidad científica a las empresas, sobre todo pequeñas. Nos falta transparencia, como lo dije, pues yo también trato mucho de apalancarme en los proveedores y buscar, ahorita hablábamos que por ejemplo yo tengo varias empresas proveedoras, tanto colombianas como de afuera, y siempre pues ellos son muy rigurosos con sus análisis de ingredientes, pero queda faltando esa milla extra que es el análisis en la matriz, y creo que ningún empresario pequeño está teniendo esto en cuenta. Entonces yo creo que esa práctica de declarar cosas que yo no pueda comprobar, en algún momento tiene que decantar. Esto sería pues lo que yo haría, y también el tema, como lo mencioné, de la regulación,
O sea, para mí sí, la práctica que tenemos que exigir nosotros como industria es una regulación, no es regular más, es regular mejor. Y contar con todos para hacerlo también, Sí, ¿no? Porque exacto. muchas de las regulaciones que han empezado a surgir en los últimos años no consideraron nichos específicos de la industria y de repente, Sí, digamos lo que pasó con el sodio, así es. que es como, bueno, pues no sé. Y la otra práctica, pues que diría yo, es lo que está pasando con los clústeres de alimentos y es esa unión entre empresarios de, venga, uno no puede hacer esto solo, pero cómo nos unimos los empresarios para financiar estos estudios, para priorizar esta lista de ingredientes, para tocar las puertas de la academia. Les mencioné el caso de que en el clúster de Medellín ya estamos haciendo la alianza con el área de biociencias de Sura y ellos tienen toda la data de millones de personas en donde ellos nos están diciendo necesitamos alimentos orientados a, o sea, ya ellos nos están dictando qué viene y qué debería venir para la industria. Entonces yo creo que estas prácticas como empresarios de estar en estos eventos, de tocar las puertas de estas cámaras, siempre hay entidades que quieren que los empresarios salgamos adelante y sobre todo en esta industria. O sea, la industria de alimentos es la más importante del país y del mundo porque impacta la salud y el bienestar de todos los seres humanos. O sea, se pueden acabar todas las industrias, pero todos tenemos que comer. Entonces, para mí, la práctica es unámonos como empresarios y saquemos adelante esta industria que en Colombia es tan bonita. O sea, ahorita hablaba con nuestros colegas de México y nos decían que la visión de ellos era que la industria colombiana estaba incluso mucho más avanzada que la mexicana en muchos temas y yo tenía la visión contraria. O sea, yo decía, yo veía México cuando voy a las ferias y todo como wow. Y miren que de ojos, pues, o sea, cuando yo me gané ese premio me decían, wow, lo que está pasando en Colombia. O sea, ¿cómo así que en Colombia ya hay alimentos funcionales que tienen validaciones? No lo ven y lo vieron. Entonces también nosotros como empresarios tenemos que tener esa responsabilidad de poner la bandera de nuestro país en esos escenarios de innovación internacional. Vayan a estas ferias, o sea, yo gran parte de mi presupuesto lo invierto en ir a estas ferias y he ido a todas partes del mundo a ver qué está pasando en la industria de alimentos y uno de ahí es que trae esas ideas de lo que tiene que pasar en nuestro país y créanme que aquí tenemos todas las capacidades científicas, todas las capacidades empresariales, o sea, el tejido emprendedor y empresarial aquí es impresionante, pero necesitamos como ese empujoncito extra también de la parte regulatoria que sea un poquito más flexible con nosotros, porque sí están regulando lo que no tendrían que regular. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien del público quiera comentar algo, tiene alguna duda, alguna consulta adicional. Adelante. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Heredia, soy directora de Tralia Global, una plataforma de sofisticación e integración empresarial en Latinoamérica. Tenemos un grid, trabajamos en 7 grids y uno de esos es de agrícola y alimentos. Escuchándolas, súper interesante, de verdad que una información muy bien dada, con datos, con todo el sustento para poder entender incluso a quienes no somos directamente expertos en el sector de alimentos. Y mi pregunta a partir de toda esta información es más, ¿cómo están creando Colombia contrastes con industrias faro? ¿A qué me refiero? ¿Cómo está viendo Colombia la misma industria de alimentos en otros mercados en Latinoamérica? ¿Cuál es nuestro referente? Ahora justo mencionabas que pensabas que estaba mejor México, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con Brasil? ¿Qué ocurre, digamos, con Chile, que tiene una industria salmonera buenísima, con una muy buena cadena? Como, tal vez si nos pueden dar como algunos datos desde la academia y desde lo empresarial, cómo están viendo qué está pasando en Latinoamérica y de dónde Colombia pudiera tener un buen marco de referencia. Muchas gracias. Inicio yo un poquito desde la parte de la academia. Para mí, la industria faro, lo que miramos siempre es México. De hecho, estuve en Guadalajara ya en 2 oportunidades y fue sorprendente todas las capacidades que tienen en alimentos. Es muy interesante. Entonces México es uno de estos países muy interesantes en cómo están empezando a usar toda la parte de evidencia científica para tener ese respaldo en sus productos, pero sin duda para mí el faro número 1 es Brasil. En Brasil hemos tenido experiencias muy interesantes, de hecho nuestra cooperación número 1 en alimentos es con Brasil. Yo visito Brasil al menos 4 veces al año. Y creo que en la cadena, por ejemplo, en café, que es uno de los café, cacao, bueno, hay un montón más,
Pero creo que en café acabo de volver de un evento hace un mes que era con productores en la región de Minas Gerais y para mí fue absolutamente sorprendente ver cómo los productores pequeños, medianas y grandes compañías tenían completamente claro de la importancia de apoyarse en las universidades para hacer desarrollo, investigación, innovación, fermentaciones sobre todo. Entonces tienen un ecosistema ya creo que muy sólido de cooperación. Brasil tiene muchas cosas diferentes, muchas cosas son, la mayoría son públicas, hay mucha financiación, entonces creo que eso es algo que ayuda porque por supuesto no es fácil destinar recursos para hacerlo, pero Brasil sin duda creo que ha dado ese paso y algo que creo que nos falta mucho y que en ese evento yo pensaba cuando me pidieron dar una charla en su curso de metabolómica y cómo incorporarla en café, porque ellos hacían mucho análisis de los microorganismos en fermentaciones, pero no analizaban qué le pasaba al grano, sino la prueba sensorial y ya. Entonces no se podía explicar qué era lo que pasaba y cuando tú entendías qué pasaba, con inteligencia artificial tú sí puedes definir perfiles de tazas diferentes y puedes saber que si alguien quiere un café con este perfil, yo puedo diseñárselo, de hecho, sabiendo qué microorganismo produce qué metabolito. Entonces, estábamos en esas y una de las peticiones, necesito que es una charla de 20 minutos para los productores donde transmitas esto y les enseñes esto. Y yo creo que eso nos falta a nosotros mucho porque hacemos las charlas científicas, mostramos incluso los resultados que hemos hecho de trabajos con la industria, pero luego no logramos bajarlo a. Entonces creo que Brasil incluso ya está en ese punto donde lo está interiorizando, los productores lo saben y algo con lo que tú mencionabas antes es hay que por lo menos intentarlo, ¿sí? No siempre todos estos estudios es para todo y muchas veces nos llegan y nosotros mismos debemos decir no, usted realmente no necesita acá este estudio, usted puede hacerlo más optimizadito y más chiquito y puede salir bien, o usted aquí requiere un poquito más, entonces yo sí creo que hay que dar ese paso y pues sin duda en Brasil ya lo vi bastante avanzado. Yo agregaría algo ahí, es que Brasil tiene esa articulación perfecta entre su biodiversidad, entre una academia y un tejido empresarial súper articulado, y sí, son de acuerdo, un referente mundial en alimentos y en Latinoamérica son top. Y allá lo que está pasando también con el tema de economía circular es espectacular, o sea, lo que están haciendo con subproductos y creo que a nosotros nos falta mucho es trabajar en equipo, o sea, yo siento que la industria colombiana, cada quien está como en su metro cuadrado haciendo muchas cosas, pero a mí me falta ver más alianzas entre empresas, sacando cosas brillantes para el mercado, porque tenemos el mismo potencial que Brasil o más. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Posada. Qué panel tan interesante, quizás el más importante, creo yo. Pensando en esto de hacer los estudios, tener la evidencia y no poder comunicarlo, nos quisiera recordar a todos, y voy a pedirle a Vivi que nos hable un poco de eso, como también tenemos aquí unas gabelas con lo que se llama los nombres de fantasía. Admiro mucho a Vivi y su producto simbiótico tiene un nombre de fantasía que insinúa directamente qué es lo que hace e inclusive en tu empaque también se ve qué es lo que hace. Entonces cuéntanos un poco también de ese proceso, de cómo llegar a ese nombre de fantasía, de cómo desde el empaque se puede insinuar, así hoy tengamos esas restricciones de no poderlo comunicar. Bueno, lo de no poderlo comunicar, yo creo que también hay que buscar estos espacios, por ejemplo, los congresos médicos, que ahí sí se pueden comunicar muchas cosas y pues tiene evidencia. Entonces yo lo que trato de hacer es precisamente buscar todos estos aliados del sector salud de, venga, conviértanse en amplificadores del mensaje, y así es que lo hemos comunicado. También los testimonios, o sea, yo me apalanco mucho en testimonios de miles de personas que ya han consumido este producto. Y el tema del empaque, pues mucho con metodologías de food designing, yo amo el food design también. Y pues sí, investigando mucho apalancada también de la inteligencia artificial, de venga, ¿cómo comunicarías tú esto en un empaque sin hacer claims? Entonces, bueno, para los que no lo conocen, el empaque de AdaptaGat es como un intestino, y ahí pues tú no estás diciendo nada, es la forma de un intestino, se ve en la ventana el color, los productos de nosotros todos son de colores muy vibrantes, en este utilizamos el taro, que es como una especie de tubérculo morado, lila, y ahí se ve el color, entonces ya el consumidor
o sea, para mí es el vendedor más exitoso del empaque, porque yo estoy en almacenes de cadena en donde nadie conoce los ingredientes que yo uso y en donde no puedo hacer claims. Entonces yo tengo que garantizar es que la persona lo coja. Entonces yo utilizo colores muy vibrantes, utilizo como estrategias pues de branding que vienen de metodologías de food design y por lo menos que la gente diga, ven y yo quiero saber qué es esto y se mete a investigar. O sea, mi tipo de consumidor es el que coge un empaque y pone el QR y va a la página web o investiga más allá. Y esto me ha funcionado muy bien. Hay estrategias, hay maneras, pero sí veo mucha gente en la industria comunicando cosas que no deberían en los empaques. Claro, también es entender realmente cuál es el nicho, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu público. Pues, lo que aplica para unos no aplica claramente para todos, Sí. entonces también es Yo quería decir algo comprensión. chiquitico en eso y es, creo que hay que encontrar ese punto gris un poco entre, obviamente no saltarse la regulación porque el claim, pues sin duda, sí o sí, a mí todo el tiempo me preguntan, ¿puedo hacer con metabolómica un claim? Y es como, no, desafortunadamente ahorita no. Pero sí, ya lo vemos en muchas empresas en el mundo usándolo como respaldo científico. Entonces yo creo que es de pronto un poco esa diferencia entre el claim y un respaldo de evidencia científica y en el cómo se comunica, porque no puedes hacer claims diciendo X cosa que no has hecho un estudio clínico, pero sí puedes mostrar investigación, sí puedes mostrar que se hizo, o sea, la industria puede mostrar sus investigaciones, puede socializar sus investigaciones con el cuidado de no entrar en un claim, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar, porque al final yo soy ese tipo de consumidor, yo no conocía los productos de Viviana cuando vi y dije, voy a compartir el panel con ella, voy a revisar. Y yo soy súper crítica, yo siempre reviso, miro esto, todos dicen que hacen lo mismo, ¿cuál escojo? Entonces, y empecé a ver y vi el estudio, entonces empecé a revisar y dije, no, pues tiene un estudio en esto, estos sí han evaluado esto y definitivamente pues quiero probarlo, ¿no? Entonces, sin saber mucho más. Entonces, yo creo que hay que buscar ese punto gris en cómo comunicamos sin hacer un claim y mostrar como el respaldo científico, que es importante, es transparencia, da confianza, está en todas las etapas de innovación que hacen las empresas, entonces no solo es de ciencias ómicas, ¿no? Hay que empezar a mostrar un poquito más eso. Bueno, creo que con esto damos por finalizada nuestro conversatorio. Muchísimas gracias a las dos, Viviana y Mónica, por este espacio realmente tan enriquecedor. Y como les decía, espero que esto lo podamos llevar más afuera de esta sala para que de verdad empecemos a hacer eco y a transformar las cosas que necesitamos empezar a cambiar para crecer como industria. Muchísimas gracias a las Gracias dos. a ustedes. Un gusto. Un gusto. Bueno, agradecemos nuevamente a Viviana, a Mónica y a Ángela. Fue un espacio muy valioso para entender la importancia del respaldo científico.